Un pasaje muy conocido y vamos a estar mirando allí Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. Vamos a estar solamente unos minutos, así que no se desespere, que el agua ya no va a regresar, ya se fue. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. Si usted ya lo tiene, póngase sobre sus pies como reverencia a la bendita palabra del Señor. Y lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El verso 20 lo leemos una vez más, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cierre sus ojos y oramos. Padre, en esta preciosa hora, gracias te doy por este momento que tú me permites, Señor, hablar de tu palabra. Te ruego, Padre glorioso, que uses mis labios, Espíritu Santo. Señor, yo dependo de ti y que pueda yo hablar en esta tarde, Señor, solamente lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para que podamos entender, Dios mío, el propósito de tu llamado, bendito y eterno Dios. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos, un momento. Y esta tarde, ¿verdad?, le decía que vamos a mirar este pasaje, ¿verdad?, muy conocido. Y vamos a mirar el tema, yo le puse, cuidando nuestro templo. Amén. Cuidando nuestro templo. Y no estoy hablando de estas cuatro paredes, ¿verdad?, de esta estructura que por mucho tiempo, ¿verdad?, se enfatizó a que este es el templo de Dios y que Dios vive aquí, que Dios mora aquí. Y no es que Dios no esté aquí, ¿verdad? Dios está en todas partes, y cuando nosotros nos reunimos, ¿verdad?, como iglesia, Dios se mueve en medio nuestro. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y lo cual, ¿verdad?, por mucho tiempo, ¿verdad?, y hay quienes, bueno, hemos entendido esto de hace mucho tiempo atrás, pero a otros se les ha hecho difícil entender que estas cuatro paredes no son el templo de Dios, ¿sí? El templo de Dios, dice el apóstol, ahí donde leímos, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si vemos el capítulo 3, el verso 16, nos habla un poquito más claro. Dice, verso 16, 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? No sabéis, le está diciendo, ¿verdad?, a una iglesia, a la iglesia de Corinto, una iglesia que no era una iglesia cualquiera, ¿verdad? Era una iglesia donde estaban desarrollados toda clase de dones. Ahí en Corinto estaban, pudiéramos decir, ¿verdad?, que había todos los dones en esa iglesia. No era una iglesia cualquiera, mas sin embargo, ¿verdad?, por las actitudes que se estaban viviendo en ese tiempo,
El apóstol tiene que decirles de esta manera, hablarles de esta manera y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso en esta tarde, ¿verdad? Yo le puse como tema, cuidando nuestro templo. Usted y yo somos el templo de Dios y dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos lo creen? Hemos hablado bastante de esto, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 1:16, 1:13, por ahí dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que todo el que ha creído verdaderamente en Cristo, el Espíritu Santo está en nuestra vida y por lo tanto, ¿verdad? Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. El verso 20, ahí en 1 Corintios 6, 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted y yo, ¿verdad? Como le decía al principio, fuimos comprados a precio de sangre. No fue cualquier pago el que se pagó por usted y por mí, sino fuimos comprados por un gran precio. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, por nuestra libertad. ¿Para qué? Para que nosotros le glorifiquemos. Es lo que dice, ¿verdad? El último párrafo dice, el segundo del verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Usted y yo, hermanos, debemos cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y si vemos en el 3, verso 17, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. ¿Sí? Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? No es porque nosotros seamos muy buenos o muy merecedores o porque hayamos hecho algo de gran valor en esta tierra para merecer esto. No, Cristo pagó el precio cuando aún usted y yo estábamos perdidos. Él ya había pagado el precio de nuestra salvación. Él ya había pagado la libertad que usted y yo hoy debemos vivir. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Por eso ahí en el verso 17, ¿verdad? 3:17 habla de un cuidado. ¿Y un cuidado de qué sería que debemos cuidarnos? ¿Qué es lo que hay en este mundo? Pecado, ¿verdad? Debemos cuidarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado destruye. ¿Sí? Si hacemos si vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que destruye al cuerpo? Al cuerpo humano, hablando humanamente, nuestro cuerpo se destruye, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Se intoxica, se va intoxicando de cosas a veces pequeñas que no le tomamos tanto aprecio, ¿sí? Cuando la gente, ¿verdad? Si hablamos del cuerpo humano, los que hemos trabajado en el campo, sabemos que en algún momento, ¿verdad? Se tiran venenos muy tóxicos. ¿Y qué es lo que hacemos cuando trabajamos de esta manera, ¿verdad? Lo tratamos con mucho cuidado, con mucha precaución. Pero muchas de las veces, ¿verdad? La gente pasa por alto aquellas pequeñas cosas que van destruyendo
el cuerpo. Como por ejemplo, ¿verdad? El exceso de azúcar. ¿Qué es lo que hace en el cuerpo? Lo destruye. El exceso de sal, el exceso de alcohol. ¿Cuánta gente hoy con cirrosis? Y la gente pasa por alto todo eso, piensa que porque son cosas pequeñas y porque va a pasar mucho tiempo para llegar a que se destruya, pero el tiempo pasa tan rápido y cuando se dan cuenta, ya están en una situación donde no hay retroceso. De igual manera, hermanos, el cuerpo de nosotros, ¿verdad? Si hablamos en la parte espiritual, muchas de las veces, ¿verdad? Hay pecados que son coloridos y que los alcanzamos a notar fácilmente y que estamos dispuestos a no caer en ellos. Pero muchas de las veces pasamos, o hay quienes pasan por alto, ¿verdad? Cosas pequeñas que aparentemente pudiéramos decir que son naturales del cuerpo, como lo es, ¿verdad? Las cosas de las cuales nos habla, vamos a mirar qué nos dice Efesios, capítulo 4. Verso 31. Gloria a Dios. Pero antes, gloria a Dios. Por aquí nos están. A ver qué vamos a hacer aquí. Gloria a Dios, aleluya. Ahí está. Vamos a ver qué nos dice primeramente, segunda de Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que una vez más vemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos está hablando que nosotros, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo, lo cual usted y yo debemos cuidar, debemos, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Porque Él nos ha dado, ¿verdad?, una libertad, pero también nos ha dado todos los recursos que usted y yo necesitamos para poder vivir a la altura de este llamado y poder cuidar nuestro cuerpo para vivir en santidad. Recuerde que Él es el que nos santificó, ¿verdad? Usted y yo no podemos vivir en santidad porque somos tan buenos, no, sino que Él nos quitó la maldad que había en nosotros y nos santificó, ¿sí? Es por eso que usted y yo vamos a poder vivir en santidad a lo largo de nuestro caminar con el Señor, siempre y cuando en nosotros haya ese anhelo por cuidar el templo de Dios. Si nosotros, ¿verdad?, no cuidamos y pasamos por alto aquellas pequeñas cosas de las cuales la palabra del Señor nos habla, que debemos cuidarnos, que debemos abandonar, que debemos dejar, que debemos vestirnos, ¿verdad?, del nuevo hombre y para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor,
pues nosotros vamos a terminar, nuestro cuerpo va a terminar, ¿verdad? Así como termina el cuerpo de alguien que pasa por alto, ¿verdad? Aquellas pequeñas cosas que van destruyendo su organismo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 y verso 31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas son pequeñas cosas, ¿verdad?, que persiguen al ser humano, que están ahí presentes en todo momento y que cuando menos uno se da cuenta ya es atraído por los gritos, ¿verdad? No sé a cuántos les pasa, si solamente me pasa a mí. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Cuánta gente vive amargada hoy en día? No vive tranquilo, no vive, ¿cómo pudiéramos decir? No tiene paz en su corazón, no tiene paz en su alma. Y hace una cosa y hace otra, y trabaja aquí, se va para allá y anda como desesperado, porque no tiene paz en su corazón. Y todo eso le va robando, ¿verdad? Va dañando. Y la palabra del Señor nos habla y nos advierte, dice que si alguno destruyere, ¿verdad?, el templo de Dios, Dios le va a destruir. Quiere decir que nosotros debemos poner diligencia en todo esto, porque si no lo hacemos puede que nos vayamos desviando. El Señor, hermanos, ha dejado los recursos necesarios en su palabra. Por lo tanto, usted y yo debemos ir a ellos y darnos cuenta. El apóstol Pablo, ¿verdad?, aquí en el capítulo 5 de Efesios también, en el verso 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos siempre, ¿verdad?, estar pendientes de cuál es la voluntad del Señor. Y eso, ¿verdad?, no surge como por arte de magia, sino para todo eso nosotros debemos vivir una vida consagrada al Señor, una vida que entienda que hay un precio que se pagó y que el Señor, ¿verdad?, está esperando de nosotros que vivamos en santidad, que vivamos apartados de todas esas cosas, ¿verdad?, que pudieran afectarnos para ir destruyendo nuestro cuerpo. Por lo tanto, la palabra del Señor, ¿verdad?, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿sí? Esto, la palabra diligencia, ¿verdad?, no es algo tan sencillo, es andar, ¿verdad?, despiertos, siempre a la expectativa, ¿verdad?, de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y cuántas veces nos pasa, ¿verdad?, que nos venimos a dar cuenta que no era la voluntad del Señor cuando ya tuvimos un problema, cuando ya lo que hicimos no dio resultado, cuando pasó algo, ¿verdad?, por lo cual en alguna decisión que tomamos. ¿Por qué? Porque no hay esa diligencia, ¿verdad? Por eso el Señor, ¿verdad?, por medio de su palabra nos dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿verdad?
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, ¿verdad?, va a acertar conmigo que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde si nosotros no ponemos diligencia, es fácil que nosotros nos descuidemos. Y es que para que nosotros estemos cuidando nuestro cuerpo, necesitamos estar, ¿verdad?, agarrados del Señor, activos, ¿sí? Para que el cuerpo se destruya, no hay que hacer nada, ¿sí? Es por eso que la vida del creyente, la vida del cristiano debe estar siempre en actividad, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y hay una palabra por ahí, el apóstol Pedro dice que si estas cosas están en vosotros, dice que no nos van a dejar estar ociosos. El creyente no va a estar tranquilo sin no está haciendo algo a beneficio de la obra del Señor. Cuando nosotros vivimos de esta manera, es porque verdaderamente el Espíritu Santo está activo en nosotros y no está contristado. Si usted lee el verso 30 del capítulo 4 de Efesios, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchas veces, ¿verdad?, el Espíritu Santo está contristado porque hay esas pequeñas cosas todavía en nuestra vida que no queremos desechar por completo. Y nos pasa, ¿verdad?, como aquellos que le tienen miedo a esos venenos que son nocivos, que tienen la calaverita por ahí, pero aquellos que no tienen la calaverita y solamente dicen exceso de azúcar, exceso de sodio, la gente no le tiene miedo a eso. Y a veces como creyentes, ¿verdad?, le tenemos miedo a lo que nos habla Gálatas 5:16, ¿verdad?, del adulterio, la fornicación, la idolatría, esas cosas más coloridas. Pero si vemos, ¿verdad?, ahí en Gálatas, vamos a mirar capítulo 5. Gloria a Dios. Parece que es el sí, 19, pero ahí están los más coloridos, ¿verdad? En el verso 21 dice, no, en el 20, dice idolatrías, hechicerías, enemistades. A veces nos cuidamos de lo más colorido, pero ¿qué hay de las enemistades? ¿Qué hay de los pleitos? ¿Qué hay de los celos, de las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías? ¿Verdad? Somos muy dados a cometer herejías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por lo que oímos y no vamos a la palabra del Señor. El verso 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hay un cuidado que usted y yo debemos tener, amados hermanos, si estamos interesados en cuidar el templo de Dios. Debemos nosotros preocuparnos día a día cómo nos estamos conduciendo y hacia qué dirección nosotros estamos caminando. Todas esas pequeñas cosas debemos desecharlas por completo. Y esto no va a ocurrir si nosotros no tenemos una comunión plena con el Señor, una comunión diaria con el Señor. No hay excusa. Si usted tiene demasiado que hacer, no hay excusa. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de su palabra,
nos está hablando y nos está diciendo que no nos preocupemos por el mañana. Qué bueno cuando el Señor va abriendo puertas, pero que nosotros no estemos forzando esas puertas, porque estoy seguro, y yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros forzamos puertas, se abren, ¿sí? Y no necesariamente es la voluntad del Señor. Dios a veces permite, ¿verdad?, que esas puertas se abran porque nosotros estamos insiste. Pero cuando algo que pareciera que es bendición y nos está distrayendo o nos está alejando del propósito de Dios, debemos tener cuidado en eso, porque podemos estar descuidando, ¿verdad?, el templo del Espíritu Santo. Y puede que el Espíritu Santo se contriste, hermanos, y qué triste es, porque cuando el Espíritu Santo se contrista, el hombre, el creyente, empieza a caminar guiado por sus propios pensamientos, por los pensamientos humanos que no son conforme a la voluntad del Señor. Y es por eso que debemos estar preocupados por cuidar este templo que Dios un día nos va a pedir cuentas. Vamos a mirar qué dice Primera de Corintios, segunda, capítulo 7. Perdón, primera. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No debe pasar ningún día que nosotros no recordemos que la Biblia nos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y también hay otro pasaje que dice, ¿cómo dice? Que debemos ser santos como Él es santo. Y debemos ser santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? No encontramos que haya algunas cosas donde nosotros podamos negociar. No, dice en toda vuestra manera de vivir. Sea donde quiera que estemos, sea cualquier cosa que hagamos, Dios debe ser glorificado porque fuimos comprados, dice, por precio. Por tanto, debemos glorificar a ese Dios que pagó ese gran precio, un precio que usted y yo no podíamos pagar. Y cuando nuestra vida está, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, viviendo con diligencia, preocupándonos por perfeccionarnos en la santidad, se empieza a reflejar. Por eso es que hay un contraste ahí en el capítulo 5 de Gálatas, ¿verdad? De 19 al 21 y el 22 en adelante, ¿cómo dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, nosotros, ¿verdad?, no tenemos que hacer mucho, solamente enfocarnos en lo que la palabra del Señor nos habla, y nosotros vamos a mirar cómo cuando nosotros, ¿verdad?, Dios ve que nosotros queremos agradarle, que queremos santificarnos cada día, el Espíritu Santo nos ayuda, porque Él es nuestro ayudador. Humanamente usted y yo no vamos a poder. Es por eso la importancia de que el Espíritu Santo esté activo en todo momento en nosotros.
Y no solamente, ¿verdad?, en los adultos, no solamente los adultos somos los que tomamos decisiones pues tan serias, no, también los jóvenes, ¿verdad? Ellos necesitan saber que en la vida van a ir tomando decisiones que les van a traer o éxito o fracaso. Qué triste es cuando los jóvenes toman decisiones sin ser guiados por el Espíritu Santo, alejados del propósito de Dios. Todo termina en caos y en desgracia. Por eso, hermanos, en esta tarde la palabra del Señor nos lleva, nos insta a que nosotros cuidemos el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Que lo cuidemos del pecado. Despojémonos, dice el apóstol Pablo, de todo peso y del pecado que nos persigue. ¿Sí? No porque hoy logramos vencer el pecado, ya mañana nos podemos relajar. No, la vida del creyente está en una lucha constante. Todos los días debemos nosotros despojarnos de esa vieja naturaleza y vestirnos del nuevo, creado, dice, según Dios, ¿cómo dice? Efesios 4. ¿Alguien lo sabe por ahí? 4:22. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Todos los días debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero esto no va a suceder si nosotros no hacemos lo que dice el verso 22. Perdón, el 24 es el que estábamos leyendo. El 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Eso de que está viciado, que está acostumbrado, ¿verdad?, a los deseos engañosos, todo lo que la parte humana de nosotros quiere hacer es lo que a Dios le desagrada. Por eso es importante que cada día nos vistamos más y más de ese nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Vamos, hermanos, a llevarnos esta palabra en nuestro corazón. Dios está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos en todo lo que estemos batallando. Dios está dispuesto a hacerlo, pero nosotros debemos disponernos, porque Él no va a hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Recuerde que Él ya hizo lo más difícil, Él ya hizo lo que era imposible para nosotros, que era librarnos de la condenación. Ahora nosotros debemos vivir agradecidos, siempre luchando, esforzándonos, no porque sea tan difícil, sino porque llevamos en nosotros una humanidad que no tiene deseos de buscar de Dios. No quiere, la carne no quiere orar, la carne no quiere leer la Biblia, y prueba de ello es que cada que nos disponemos a leer pasan 5 minutos, 10 minutos y ya hay un sueño terrible. Ni a las 3 de la mañana tenemos tanto sueño como cuando agarramos la Biblia y nos ponemos a leer, ¿verdad? O no sé si solamente a mí me pase. Y la mayoría se queda en el intento. Y ya dicen, mañana lo hago. Mañana que ya esté más descansado. Y ese mañana se va como cuando llega usted a una tienda y ve un letrero que dice, hoy no fío, mañana sí. Entonces viene mañana y el letrero sigue diciendo lo mismo. Y muchas veces nos pasa como creyentes, ¿verdad?, que lo que posponemos, hoy no, mañana, que esté descansado. Y mucha gente
¿Sabe dónde está descansando? Sí sabe, ¿verdad? En esta tierra no hay descanso. No va a haber descanso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solamente disponernos a hacer la voluntad del Señor, porque para eso Él nos ha llamado, para que le glorifiquemos en todo lo que estemos haciendo. Póngase sobre sus pies y oramos en esta tarde, noche ya.